Durante muchos siglos se ha temido a las criaturas que inundan la oscuridad de la noche. El miedo colectivo se ha propagado como una plaga, pero uno de estos seres ha conseguido llegar más allá en la historia de la humanidad. Porque, aunque no todos podrían hablarte de, por ejemplo, el Wendigo o de los caminantes de pieles, cualquiera podría darte una descripción detallada de estos. Hoy, en Calle Morgue, los vampiros. Para entrar en este mito tan popular, debemos hacerlo desde el significado de lo que es un vampiro, ya que tiene un origen un tanto desconocido, pero según las investigaciones es un término escalado de una palabra en la lengua serbia, vampir, que significa monstruo de sangre. Este se transmitió a la lengua alemana como vampir, y por último a una combinación de inglés y francés para llegar a lo que es hoy en día, vampire o vampiro. Este origen etimológico se remonta al año 1734 aproximadamente, puesto que la primera vez que es mencionado es en un libro llamado Viaje de 3 hombres ingleses, aunque el libro fue publicado en 1745 y de forma oficial para los hispanohablantes en 1843, la Real Academia Española lo incluye en sus páginas como vampiro, que se asocia a los significados ser volador, bebedor o chupador, y curiosamente, lobo. Pero, ¿y si te dijera que hay un uso mucho más antiguo de la palabra? En el año 1047 aproximadamente, en el libro de los Salmos, que es un libro que fue transcrito para el príncipe Vladimir, se utilizan las palabras Upir Liji, que para nosotros sería algo así como vampiro malvado, atribuyéndole el término a las personas que seguían tradiciones paganas. Pero es curioso que entre el siglo XI y el siglo XIII se encuentran otros términos para referirse a los vampiros en diferentes culturas. El griego nos entrega dos palabras, briquilacas, que pasó al latín y luego al español como brucolaco, y nosferatu, que seguramente has escuchado. Significa portador de enfermedades. En el japonés los nombran Kyuketsuki, en rumano se le decía Strigoi, para los nórdicos eran los Draugr, en eslovaco se referían a ellos como Brolok, y en latín resulta que tenemos el parecido más cercano con Vampirus. Ahora, ¿qué es un vampiro? Pues tenemos muchas variantes de lo que es físicamente, sobre todo porque a lo largo de los años, con diferentes obras como libros o películas, se han agregado o quitado ciertos rasgos, así que nos tenemos que remontar a las creencias populares más antiguas. Lo primero que es recurrente en todas las culturas es que son personas que murieron y en determinado punto volvieron a la vida, o en otros, personas que no murieron del todo y están entre la vida y la muerte. Según sea el caso, es como luciría el vampiro en cuestión, es decir, si sería un ser amorfo de pesadilla o un ser que podría pasar por un humano. Por ejemplo, en el caso de los griegos, cuando un cuerpo se desenterraba y estaba hinchado y sangrante, sería un vampiro. Pero en caso contrario, si estaba delgado, casi rejuvenecido, con las uñas, el pelo y los dientes más largos, también sería un vampiro. En Rumania se le atribuía el término a un cuerpo delgado, muy pálido, con las uñas muy largas y los dientes caninos también, es decir, los colmillos. En Polonia y Bulgaria se menciona que tenían un solo orificio nasal, más o menos como no tener nariz, y tener un aguijón en la punta de la lengua. También se decía en estas culturas que tenían la habilidad de transformarse en otros seres, como ovejas, lobos, gatos, perros y la más común, murciélagos. Ahora damos un salto para lo que podría ser más la invención por el miedo, ya que se decía que los vampiros tomaban la sangre de sus víctimas, aunque realmente se referían a la vitalidad o el fluido vital. No son capaces de reflejarse en los espejos, esto por la creencia de que ya no tenían un alma, también que no tendrían sombra.
aunque esto es según su origen, ya que los griegos decían que estos sí se reflejaban y sí tenían sombra, pero se popularizó el no tener gracias a la literatura. Se dice que no eran capaces de soportar ningún artículo relacionado a la religión, como crucifijos, agua bendita, oraciones o cualquier otro método relacionado a cualquier religión, ya que su origen sacrílego o demoníaco le provocaban esta debilidad. Asimismo se dice que los vampiros no son capaces de soportar la luz del sol, pero según los eslavos se decía que, según el vampiro, podía ser capaz de soportarla y viajar de día cubriéndose un poco para no recibirla directamente, y así vivir como todas las demás personas, aunque nunca podría entrar en casa ajena a menos que fuera invitado a pasar por uno de los residentes. Algo que sí tienen en común las procedencias es que los vampiros están atados a la magia negra, la hechicería, pero concretamente a la nigromancia o el arte de controlar a los muertos. En algunas culturas también se nos menciona que un vampiro es un ser lujurioso que busca una esposa doncella y virginal, a quien utilizaría para tener descendencia siendo ésta una humana. El nombre que se les da a los hijos nacidos de vampiros y humanos es Dhampir, y tienen sus propias reglas relacionadas según el nacimiento y el poder del vampiro que fuera su padre. Llegados a este punto, debemos determinar cómo nacen o se crean los vampiros en las distintas culturas a lo largo de los siglos. Aunque hay variantes, el seguimiento nos da solo un puñado de maneras para que un ser vivo pase a convertirse en un ser de la noche. Los rumanos pensaban que un vampiro nacería siendo el séptimo o duodécimo hijo consecutivo, es decir, que todos fueran hombres. También algunas marcas de nacimiento, como huesos pronunciados, nacer con la placenta cubriendo su cabeza, o si el recién nacido bebía el líquido de la misma. También se creía que los nacidos en Sábado Santo terminarían por convertirse en vampiros en su muerte y no encontrando la paz de la misma. Los griegos, los búlgaros y los rumanos también creían que si una persona moría y el cuerpo no era preparado rápidamente para el sepulcro con los rituales pertinentes o hacían mal la labor de proteger la tumba de cualquiera animal o persona que caminara sobre ésta, acabaría con el fallecido resucitando. Esto se relaciona al hecho de que si un fallecido no es recordado o es olvidado, antes de que su cuerpo se convierta en tierra, se transformaría, reviviendo como un vampiro. También en estos lugares se creía que si una persona moría de forma violenta o prematura, se crearía un brucolaco. Este sería un ser que vagaría por la noche, un espíritu que se dedicaría a atormentar a los vivos. Los casos registrados eran por asesinato, suicidio o nacidos muertos o morir luego de nacer. En China podemos ver otro origen en el que los condenados, prisioneros o encarcelados antes de morir vendían su alma y cuerpo al diablo, pasando a ser un vampiro luego de su muerte. Aunque esto no era para todos, ya que si un criminal había sido en algún momento de su vida ungido por la religión, no solo por la cristiana, no serían capaces de llevar a cabo este ritual. El mismo se atribuía a brujos, brujas, chamanes o a los que se habían rebelado en contra de su propia religión, creando así un lazo extremo con el ser de las tinieblas. Por esta razón, al morir una persona, se realizaban los entierros de forma ritualizada y en tierra consagrada para que ningún individuo pudiera volver a la vida como un vampiro. Y por último tenemos la más popular de todas, la mordedura de otro vampiro. Esta es casi general entre todas las culturas, pero los eslavos creían que si una persona era mordida por un vampiro a la hora de su muerte, se convertiría en uno. Pero esto pasaría solo si la persona que era mordida estaba de acuerdo o quería pasar a ser uno. En caso contrario, solo moriría. De ahí podemos ver en algunas obras el hecho de que el vampiro moderno, aunque muerde y bebe la sangre de muchos,
solo unos pocos elegidos son capaces de convertirse en vampiros. Seguro que a muchos les gustaría que viniera el conde y los transformara en vampiros para poder vivir y ser hermosos para siempre, aunque esa es una concepción algo desviada de lo que realmente se creía al respecto, ya que pese a todo, los vampiros no eran seres hermosos. Esto se atribuye a ciertas obras de ficción basadas en los mismos, como en Drácula. Allí un conde de un porte significativo, muy seductor y tremendamente hipnótico, cautivaba con sus maneras a las jovencitas que le atraían para poder alimentarse de ellas. Pero hay que recordar que los vampiros siempre eran cadáveres, todos resucitados, unos más conservados que otros, pero cadáveres al fin y al cabo. En todo caso, es probable también que una turba persiga al maldito con antorchas y trinches hasta lograr matarlo nuevamente. Todo esto suena a ficción, pero según el tratado Abad Calmet, citado por el padre Feijo, un joven virgen montado en un caballo que nunca se hubiera apareado tendría que encabezar la búsqueda a través de un cementerio o lugar de descanso. El caballo, al pasar por sobre las tumbas, revelaría algunas señales, lo que llevaría a la gente a desenterrar el cuerpo y llevar a cabo un ritual para que éste no volviera a la vida. Esto se hacía si en el caso de un fallecimiento llovía o granizaba muchos días seguidos después del entierro. En otros casos, si el ganado o los familiares cercanos del fallecido morían por causas de enfermedad o relacionados, ahí es donde comenzaba la búsqueda. Los rituales son bastante pintorescos, y aunque la persona no fuera un vampiro, difícil sería que se levante luego de estos mismos. Primero se buscaba la tumba y las señales de vampirismo. Seguido se desenterraba el cuerpo. Si presentaba señales de serlo, se procedía con los siguientes métodos que varían según la cultura. En unos lugares se ungía el cuerpo bajo la religión, se ponía una cruz en caso del cristianismo y se atravesaba el corazón con un objeto punzante que no se removía, sepultando nuevamente el cuerpo y colocando una cruz sobre la tumba. En Rodas y Quíos en Grecia, el ritual consistía en colocar un crucifijo en la boca del vampiro con una inscripción que decía «Jesucristo es la conquista», y se enterraba el cuerpo nuevamente. Otro método era el cortar los músculos y tendones del muerto para que éste no se levantase. Se enterraba el cuerpo cabeza abajo, colocar hoces o guadañas cerca de la tumba para mantener alejados a los malos espíritus y en casos más extremos, cortar las extremidades, las rodillas o los talones de los muertos y enterrarlos con sus órganos perforados para asegurar la muerte. En otras culturas europeas se procedía a colocar ajo en la boca u otros orificios corporales, ya que éste se consideraba un purificador. En otras era lo mismo, pero con el limón. Y nuevamente en otros lugares se repite lo de clavar una estaca o agujas de metal en el corazón de los muertos para evitar que se transformen en vampiros, sobre todo si las personas eran malvadas, en cuyo caso se cortaba la cabeza poniéndola entre las piernas, se clavaban las agujas metálicas o estacas en el corazón y se ponía una rama de espino en los pies por dentro del calcetín o los zapatos. Como podemos ver, aunque estas son prácticas que fueron relativamente modernas, fueron cambiando a lo largo de los años, y podemos observar que cosas como el ajo o el limón pueden evitar que una persona se convierta en vampiro. Pero, ¿qué pasa si las personas querían alejar a estas bestias de sus seres queridos? ¿Bastaría solo con poner ajo colgado en el marco de la ventana o de la puerta? Como medio de protección se han utilizado solo un puñado de métodos para mantenerlos alejados, o al menos fuera del hogar, considerando que no lo has invitado a pasar. Los menos conocidos que podemos mencionar son, por ejemplo, la rama de un rosal con espinas, el azufre, poner tijeras en el borde de la mesa junto a la cama, o sal en el borde de las puertas. Estos métodos también se usarían para alejar a los brujos, las brujas y los nigromantes, por lo que ya podemos ver una relación.
Como métodos más conocidos tenemos los típicos símbolos religiosos, como crucifijos, rosarios, agua bendita o tierra consagrada como la de las iglesias o los cementerios. Pero hay un método que podría ser más una invención de viejas, y es el poner granos de maíz o de arroz en el techo de la casa o en el suelo de los cementerios, puesto que si el vampiro en cuestión se los encuentra, deberá contar uno por uno cada grano, y para cuando terminase ya habrían pasado considerables horas, y así deberá volver a su descanso. Por último, el menos común es usar los espejos, ya que según un puñado de lugares, los vampiros le tendrían miedo al no tener reflejo. Si nada de esto llegara a funcionar, sería hora de llamar al experto. En algunas historias gitanas balcanas, habría cazadores de vampiros que no serían ni más ni menos que los descendientes de estos, es decir, los dampiros. Y en Europa, como en la mayor parte del mundo, se consideraba que solo un hombre de Dios o sagrado podría terminar con la existencia de uno. Para esto se consideraba a un hombre religioso, como un cura o un padre con un fuerte lazo con Dios. Estos cazadores utilizarían un pequeño arsenal para poder hacer su trabajo, que consistía en un proceso de investigación, seguimiento y rituales ya mencionados para terminar con la infamia del vampiro. Y en caso de encontrar uno físicamente, se utilizarían métodos directamente físicos, los cuales no se alejan tanto de la ficción. Primero serían los métodos pasivos, en los que se desenterraría al sospechoso, se le ungiría, se enterraría junto a una cruz y se pondría una cruz más clavada en la tumba. En otras culturas se clavaba una estaca de metal en el corazón, se decapitaba el cuerpo y se volvía a enterrar boca abajo. Todo esto es considerando que solo es un cuerpo sospechoso de alguien que murió, y se creía que se transformaría en vampiro. Pero si ya se había transformado, el método era un poco diferente. Lo principal para los cazadores sería encontrar el lugar de descanso del vampiro. Generalmente sería su propia tumba o alguna cripta en el cementerio. En algunos casos sería alguna cabaña o cueva en el bosque. Una vez localizado, se esperaría el momento perfecto, es decir, durante el día, puesto que descansarían durante este tiempo. Se procedería a rociar agua bendita en la entrada o en los alrededores para que no pudiera escapar. En caso de encontrarlo, lo inmovilizarían y clavarían una estaca de metal o de madera en el corazón del condenado. Se procedería a hacer una oración junto con un crucifijo. Se tomaría el cuerpo y volvería a ser enterrado en suelo consagrado, o en otros casos solo sería decapitado y dejado en su lecho junto con un crucifijo, rociado con agua bendita y con un rosario. Supuestamente esto evitaba que el vampiro volviera a la vida. Y si todo lo anterior no funcionaba, el cuerpo era incinerado. Pero esto solo en caso extremo. La razón es que cremar el cuerpo reducía las posibilidades de que el alma pudiera pasar al paraíso y no lograría el descanso eterno. Quedaría atrapada en nuestro mundo, y en el peor de los casos, vagaría atormentando a la gente por el resto de la existencia. En Bulgaria había un ritual para acabar con estos espíritus, y era usar una botella especial con una etiqueta de algún santo. Dentro contendría algún amuleto que atraería al espíritu vampírico. Podría ser su comida favorita o algún objeto personal. Una vez atrapado, se sellaría con un corcho y se arrojaría la botella a un fuego ritual, lo que destruiría al espíritu para siempre. Esto lo haría un hechicero o un chamán especializado. De la época más moderna se han encontrado ciertos objetos que pertenecían a cazadores. Estos se encuentran en propiedad de museos o de coleccionistas. Consisten en maletines o kits para exterminar vampiros. Dentro se encuentran objetos variados, como estacas de madera o metal, un martillo, botellas de agua bendita, crucifijos de distintos materiales como plata, hierro o marfil, rosarios,
dagas o cuchillos, frascos con ajo en polvo o azufre molido, pistolas o revólveres y por supuesto una Biblia. Aunque el contenido podía variar según el cazador y el año, que aproximadamente rondan entre 1700 a 1900. Como hemos repasado, los vampiros tienen distintos orígenes según la cultura y la época, pasando por China, por Egipto, Europa, Norteamérica y Latinoamérica, mayormente relacionados a las religiones o los ritos, como el cristianismo, el judaísmo o el hinduismo. Pero hay un punto en el que la realidad se mezcla con la ficción, y esto sucede a través de la literatura y más adelante en los teatros. Aunque es difícil mencionar cuáles son los primeros documentos, sí se puede hacer un pequeño orden a obras relacionadas. Aproximadamente a finales del siglo XVI, el escritor Hannes Bhaskar escribe sobre un tema interesante, el primer vampiro supuestamente real y documentado, Jure Grando Alilovic, nacido en 1579 y muerto en 1656. Su historia nos cuenta que todas las noches durante 16 años se levantaba de su tumba, esto claro desde el día en que fue sepultado. Atemorizaba y acosaba al pueblo, y el mismo sacerdote que fuera quien lo sepultó notaría el comportamiento y procedería a hacer una especie de ritual para lograr el descanso eterno de Jure. Esto fue cuando se lo encontró cara a cara, levantando su crucifijo y gritando: «He aquí Jesucristo, vampiro, ya deja de atormentarnos». Luego de que el cadáver fuera perseguido por los aldeanos, intentando desesperadamente clavarle una estaca de pino en el pecho sin éxito, lograron detenerlo e inmovilizarlo entre todos, y una aldeana con una sierra cortaría la cabeza del vampiro. Entre gritos y un baño de sangre, Jure Grando Alilovic por fin encontraría el descanso y sería sepultado nuevamente, dándole paz a él y al pueblo. Durante este periodo se tiene registro de algunos escritos o cartas donde se menciona la palabra vampiro o relacionadas, pero es por el año 1746 que Dom Augustin Calmet publica una obra para desacreditar todos los mitos, las leyendas, los cuentos de viejas y las supersticiones con argumentos cristianos y científicos. Sería conocido como el Tratado sobre Vampiros. Pero esto terminaría convirtiéndose en casi una Biblia para las personas que quisieran investigar más acerca de los mismos vampiros. Lo mismo lograron otros libros como Disertación acerca de los vampiros de 1774 de Giuseppe Davanzati. En 1820 se publica Historias de vampiros y espectros malignos, con una revisión del vampirismo. Este es de un autor anónimo y editado por Chess Mason. En 1928 saldría Los vampiros, familiares y cercanos, y también El vampiro en Europa, de 1929 por Monteix Summers, que sería un estudio detallado histórico acerca de los vampiros desde las civilizaciones antiguas hasta la actualidad, siendo todas estas obras asociadas a la realidad. Si lo miramos de una manera más científica, lo que se buscaba era darle una propiedad a la enfermedad vampírica, que en otros tiempos solo se atribuían a magia negra, nigromancia, pactos con demonios o simplemente por querer perjudicar a otra persona acusándola de ser una bestia que debía ser eliminada. Pero hay muchas enfermedades que se pueden atribuir a esto, como por ejemplo la peste, que es una enfermedad contagiosa y altamente infecciosa. Actualmente hay protocolos y vacunas para poder combatirla, pero en la Edad Media no era así, y para evitar contagios, las personas con esta enfermedad eran regularmente enterradas, incluso si estaban vivas. Las personas, en su desesperación por escapar del entierro, gritaban, arañaban los ataúdes hasta el hueso de sus dedos, se lastimaban a sí mismos y finalmente morían con una expresión de terror, y al ser desenterrados y ver todas estas señas, era lo evidente, tenía que ser un vampiro.
El carbunco. Esta enfermedad, que puede transmitirse de animales a las personas, provoca una serie de síntomas, como fiebre alta, convulsiones, sed insaciable, dificultad respiratoria y alucinaciones. Pero al morir, lo interesante es que el cuerpo no coagula la sangre, no se pone rígido, casi no pierde calor y se descompone muy lentamente. Imagina esto en un cuerpo puesto en una cripta en el siglo XV, donde el conocimiento médico era mucho menos avanzado, y al visitar al difunto estaba casi intacto, tibio al tacto, sin rigor mortis y solo un poco pálido. Otra enfermedad parecida es la rabia. Esta es una infección viral que afecta el sistema nervioso. Los portadores habituales son los perros, los lobos y los murciélagos, que la transmiten a las personas a través de la mordedura. Es una enfermedad fatal, que no presenta sus verdaderos síntomas de forma inmediata. Puede tardar entre 1 a 3 años, provocando al principio dolor, fiebre, pérdida de peso, ansiedad, insomnio y depresión. Ya en fase avanzada es mucho peor, ya que los afectados presentarían episodios de furia y descontrol, insomnio persistente, fotofobia, hipersexualización y sonidos guturales por espasmos en la faringe y la laringe. Los episodios de rabia se pueden desatar por cosas mínimas, como los olores, los sabores o estímulos visuales como cuadros o colores. Finalmente se produce hidrofobia o miedo al agua, provocando un temor extremo cuando los enfermos la ven, incluso negándose a tragar su propia saliva. La anemia es otra enfermedad que podría considerarse clásica, que es un nivel bajo de glóbulos rojos en la sangre que son los encargados de transportar el oxígeno por el cuerpo. Los afectados eran acusados de ser vampiros, puesto que estarían muy fatigados, serían severamente pálidos, la respiración sería muy irregular, el cuerpo estaría muy delgado debido a la alta desnutrición por otras enfermedades o la pobreza, y en otros casos por los ayunos religiosos a los que se sometían para combatir la enfermedad, guiados por la misma religión. La porfiria, que afecta a la piel y al sistema nervioso. En caso de ser cutáneo, los afectados comienzan a desarrollar ampollas, picazón o inflamación de la piel cuando se exponen a la luz solar. En caso de afectar al sistema nervioso, estos podrían tener dolor en el pecho, el estómago, la espalda o las extremidades, un hormigueo corporal, relajación y entumecimiento de los músculos, calambres y parálisis. En casos más avanzados, cambios en la personalidad o el comportamiento. Y por último, una que podría asociarse desde los inicios a los vampiros, la fotosensibilidad. Esta es una enfermedad que se puede asociar a la porfiria, ya que el proceso provoca desnutrición celular. Esto da paso a una reacción fuerte a la luz del sol, provocando hinchazón severa, ampollas o pústulas, y en los peores casos, agrietamiento de la piel, provocando sangrado. Todo esto seguido de una fuerte infección o úlceras cutáneas. Al estar a lo largo de los años en contacto con la luz solar, los afectados terminarían con muchas cicatrices o deformaciones. Esto, combinado con el hecho de que solo saldrían cuando el sol se oculte, le otorgaría el título de vampiros casi de forma inmediata bajo la mínima sospecha. Hoy en día puede ser más controlada esta enfermedad, pero en una época en la que la ignorancia era el pan de cada día, las personas podrían terminar con horribles heridas, como labios desgarrados de tal manera que serían visibles los dientes o encías, orejas mutiladas o grandes pústulas en la cara, y en caso de tener un cuidado pobre de las heridas, gangrena, lo que llevaría a las personas a tener un aspecto casi zombificado o de muerto. La peor parte se las llevaban las personas que tenían algún trastorno mental, como por ejemplo la psicosis o la esquizofrenia. En estos casos, muchas personas eran abandonadas en la iglesia local
o dejadas a su suerte abandonadas en medio de ninguna parte, considerando que en otros lugares estos serían conocidos como el tonto del pueblo, por tener algún aspecto similar, pero los que sufrían alucinaciones eran directamente relacionados con los pactos satánicos, hechicería o brujería, dándoles un ticket solo de ida a la sala de la tortura, donde encontrarían su muerte luego de una dolorosa pasantía por los calabozos. Con todo esto, debemos considerar que también hay algunos personajes que se cree que fueron vampiros o directamente decían serlo, personas que por las razones que fueran cometieron terribles atrocidades. Algunos que podemos nombrar son, entre otros, quizás los más siniestros. Vlad III, o mejor conocido como Vlad Tepes o Vlad el Empalador. En su tiempo fue un noble que se ganó su nombre en la lucha contra la invasión otomana en el siglo XV. Su apodo lo ganó al empalar en estacas de madera los cuerpos de sus enemigos, aunque nunca se ha confirmado que, por ejemplo, bebiera la sangre de sus rivales. Estos le temían, porque no podían explicar cómo ganaba sus batallas, y terminaron atribuyéndole poderes necróticos. También se le llegó a conocer por el título Vlad Draculea, que era el título de su padre Vlad II, perteneciente a la Orden del Dragón, quien era temido por expulsar a los turcos entre 1431 y 1476. Vlad el Empalador sería la inspiración para uno de los íconos de la literatura más conocidos, Drácula. Erzsébet Báthory, mejor conocida como Elizabeth Báthory, la Condesa Sangrienta. Esta era una importante aristócrata húngara a quien se le acusó de secuestrar a cientos de mujeres vírgenes de distintas clases sociales, desde esclavas, pasando por campesinas, hasta doncellas de la nobleza. Se dice que luego de secuestrarlas, las torturaba desangrándolas hasta la muerte, para luego darse baños con esta misma sangre, que por consejo de brujas locales le daría juventud y belleza. Se cree que de esta manera acabaría con la vida de cerca de 650 jovencitas, y al ser parte de la nobleza, al momento de su juicio, solo se le sentenció a vivir encerrada en su palacio sin posibilidades de salir hasta el día de su muerte. Peter Kürten, el vampiro de Düsseldorf, fue un asesino serial que atacaría entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, aunque sus crímenes se le atribuyeron en un momento al conocido Jack, pero su metodología era distinta, ya que no tenía un patrón de asesinato. Violaba, degollaba, aplastaba la cabeza y descuartizaba a sus víctimas, pero se hizo mucho más conocido por beber la sangre de estas. Se le atribuyen 79 muertes. Así tenemos muchos casos de vampirismo, unos más conocidos, otros menos, y otros casi desconocidos, como el vampiro de la ventana, el caso argentino, o el vampiro de Kenia, un hombre que asesinó a 12 adolescentes para beber su sangre. Aún así, los vampiros han inspirado a muchos a expresarse en literatura o en obras teatrales. En cuanto a la ficción, hay incontables títulos en los que se relatan las vidas trágicas, románticas, cómicas y oscuras de algunos personajes que serían vampiros o monstruos de la noche, comenzando por La novia de Corinto, en donde la protagonista es una vampiresa. Hay unos que se destacan por su relevancia por su impacto hacia la misma cultura gótica, que se atribuye a los vampiros. Así tenemos, por ejemplo, Barney, el vampiro y el festín de sangre, de 1847, donde se nos relata la historia de un vampiro que gracias a su sed de sangre arremete contra su propia familia, y a lo largo de los capítulos podemos ver este conflicto, aunque no queda claro en algunos puntos si es o no un vampiro. Un personaje conocido y que al menos has llegado a escuchar alguna vez es Carmila. Esta novela fue escrita en 1872. Aquí podemos apreciar varias características que incluso hoy se aplican al folclore de los vampiros,
incluyendo el erotismo que se le atribuye a estos, aunque la historia propiamente tal no cuenta la historia de un vampiro, sino la de una joven que se hace amiga de una joven enigmática de nombre Carmila. Quizás con solo el nombre Bram Stoker sabrás quién es el protagonista de una de las obras literarias más renombradas acerca de los vampiros. Si no es así, te lo explico. En 1897 publicaría Drácula. En sus páginas podemos ver en un orden tipo diario personal cómo los personajes narran sus quehaceres mostrando el papel femenino y masculino en la época victoriana, pero sobre todo la forma seductora y sexual con la que Drácula es capaz de cautivar a sus víctimas. Otro libro que sería conocido por su mala adaptación al cine es Soy Leyenda, donde el vampirismo se atribuye a un virus. En una época post-apocalíptica, el último humano busca y desarrolla una explicación para la enfermedad, que causa que las personas se conviertan en seres de la noche, casi imparables y regidores de este nuevo mundo. Stephen King tampoco se quedaría atrás, y daría su granito de arena con Salem's Lot, en donde se nos cuenta la historia de un escritor que tras regresar a su pueblo natal se ve envuelto por hechos extraordinarios y aterradores. Todo este misterio y terror resulta ser provocado por un vampiro. Y por último, como obra literaria, o mejor dicho, obras, tenemos en 1976 una saga que sería un peldaño en las creencias y personificaciones de las características de los vampiros. Esto sería a través de Anne Rice, con su trilogía Las Crónicas Vampíricas, que se compone de Entrevista con el vampiro, Lestat el vampiro y La Reina de los Condenados. Esta autora decide darles un aire más humanizado a los vampiros, dándoles sentimientos, belleza, comportamientos elitistas, muy poco pervertidos, pero tremendamente seductores. También agrega que cada vampiro posee habilidades casi únicas que crecen con el pasar de los años. Hasta el día de hoy aún hay muchos autores que publican historias relacionadas a los vampiros, pero una de las mejores formas de representación fueron sin duda el teatro y el cine, en donde podemos ver una representación física del mito. Así tenemos por ejemplo Der Vampir, de 1828, como una obra teatral que se ha adaptado con los años. Tanz der Vampir, un musical basado en la obra de Roman Polanski. Vampaera, de 1956. Pero sin duda, una forma más que acertada para representarlos ha sido el cine. En 1913 con El Vampir y A Fool There Was, de 1915. No obstante, en estas películas, más que vampiresas, podemos asociarla más a la femme fatale, que termina llevando al hombre a la perdición, sin muestra mayor de nada sobrenatural. Es en 1921 que el inmortal es representado en Drácula al Alá. Aunque es un film perdido, se dice que aún se conservan fotografías. En esta adaptación ya se podían ver poderes parcialmente sobrenaturales y algunos rasgos, como orejas puntiagudas, cabello engominado y peinado hacia atrás, dando una apariencia entre animal y humana. El año próximo, en 1922, nos llega la película del famosísimo Conde Orlok, en la conocida Nosferatu, una sinfonía de terror. El inhumano vampiro siembra el terror en la ciudad de Bremen. Podemos apreciar una apariencia mucho más monstruosa, un personaje alto y encorvado, de cabeza calva, orejas puntiagudas, ojos grandes y saltones, dientes muy afilados, delgados y largos dedos con garras, siendo una de las representaciones más terroríficas y grotescas de los vampiros para aquella época. Una de las películas de culto más reconocidas de terror sería la de Bela Blasco, o como la mayoría lo conoce, Bela Lugosi, en la reconocida Drácula, de 1931.
Aquí podemos apreciar un perfil más humanizado del personaje como vampiro, con un porte más aristócrata, de pelo negro y peinado hacia atrás, pálido y con una capa, sexualizado en el sentido más seductor de la palabra. Aquí el personaje residente de Transilvania es visitado por un abogado, quien sería atacado por el conde y juntos viajarían a Inglaterra. Sin duda, una película que debes ver al menos una vez. Podemos ver a lo largo de los años que saldrían otras más como La hija de Drácula, El hijo de Drácula, La casa de Drácula o El regreso del vampiro. No es hasta 1957, con la película mexicana El vampiro, que se introduce al cine los colmillos característicos. Esto a causa de la censura que había en aquellos años, y sería una de las marcas distintivas para los siguientes años. En 1958 llegaría para el disfrute de todos El horror de Drácula, donde Christopher Lee haría de Drácula y Peter Cushing haría de otro personaje querido, el cazador de vampiros Abraham Van Helsing. La historia nos cuenta cómo el joven Harker viaja al castillo del conde para trabajar de bibliotecario, donde se encuentra con una mujer y enseguida con el mismísimo Drácula. Unos días después, el amigo de Harker, el Dr. Van Helsing, iría en su búsqueda. Sin duda, una película que es de las que puedes ver infinidad de veces y nunca se vuelve aburrida. Además, inserta de una manera formal a los que hoy serían los conocidos cazadores de vampiros. Para poder reducir el miedo con un poco de risas, en 1967 llega la genial The Fearless Vampire Killers, o La danza de los vampiros. Es una obra tragicómica donde el profesor Abronsius y su ayudante Alfred viajan a una localidad de Transilvania. En este apartado pueblo suceden cosas fuera de lo normal, como personas congeladas y desangradas hasta la muerte. Se enteran que cerca hay un castillo donde vive un aristócrata, el conde von Krolok, con su hijo Herbert. El profesor y su ayudante se dirigen ahí sin perder el tiempo, donde encontrarían las respuestas que tanto buscan, pero a un precio muy alto. No es hasta 1994 donde podríamos ver una adaptación de los vampiros al cine con su belleza y seductora sensualidad ancestral, con La entrevista con un vampiro. Aquí vemos como un periodista, Daniel Molloy, escucha y graba la historia de Louis de Pointe, un joven que, atormentado por la muerte de su esposa e hijo, pasa a convertirse en un vampiro por la mano del Lestat de Leon Kurt. En su narración podemos ver el avance y cambios de épocas, pero sobre todo a los vampiros como sociedad, también el retorcido sentido del humor de estos y la pérdida de humanidad a lo largo de los años. Claro que todo a los ojos de Louis, quien a pesar de todo aún conserva su humanidad y se niega a aceptar tal crueldad. Y así tenemos varias obras cinematográficas de vampiros, unas mejores, otras peores, y en distintos géneros aparte del horror, como el suspenso, la comedia o románticas. Pero sin duda alguna, la mejor forma para algunos de representar a los vampiros han sido los juegos de mesa o los videojuegos. Como juego de rol de mesa, uno de los más conocidos es sin duda Vampiro la Mascarada, publicado por primera vez en 1991 y con distintas ediciones hasta el año 2018. Nos muestra un mundo donde los vampiros habitan en la edad contemporánea. La ambientación es muy gótica y con pinceladas de punk. En este mundo los jugadores experimentan el ser ellos mismos un ser sobrenatural, tratando de mantener su propia humanidad por sobre la bestia interior. Este desarrollo implica algunas clases de vampiros que forman parte de lo que se conoce como la camarilla, cuyas leyes son para que los humanos no tengan conocimiento de los seres sobrenaturales, es decir, que jugamos en un mundo que existe a la sombra del mundo real. Vampiro la Mascarada es parte de lo que se conoce como Mundo de las Tinieblas,
que es básicamente un mundo más oscuro que el actual, en el que lo sobrenatural está a la orden del día, pero oculto a la sociedad. Podemos encontrar magos, fantasmas, hombres lobo y por supuesto vampiros, entre otras muchas criaturas. Toda la estética representa oscuridad y caos a parte iguales, logrando que las sagas que la componen formen un círculo perfecto para los amantes de los vampiros y otros seres sobrenaturales. Una de las mejores cosas que aporta el juego de Vampiro la Mascarada son sin lugar a duda los clanes, que inserta que hay distintos tipos de vampiros. En este caso son 13 razas vampíricas. Cada uno comienza siendo algo así como un aprendiz de un vampiro más antiguo, que en el juego sería el vástago de un sire. Estos serían seleccionados según su forma de ser y comportamiento. Aunque no es una regla como tal, es común ser parte de un clan acomodado al elegido. De los clanes podemos nombrar algunos como los Malkavian, que son afectados por una terrible locura que afecta de forma similar a cada uno, pero con rasgos distintivos. Esto es a causa de que fueron capaces de ver su propia muerte. Son temidos, odiados y queridos por otros vampiros, ya que sus enigmáticas visiones y profecías les permiten ver cosas que otros no. Suelen ser solitarios, pero en ocasiones pueden llegar a reunirse y trabajar con otros. Los Nosferatu, como su nombre indica, son los vampiros feos o deformados, lo que provoca un rechazo de otros clanes, y asimismo los obliga a mantenerse ocultos por completo de los humanos. Suelen destacarse por su inteligencia y planeación, pero sobre todo por su solidaridad con los miembros del clan, acogiendo a otros en sus alcantarillas o catacumbas donde suelen vivir. Los Giovanni. Este clan de origen italiano tiene una peculiaridad, y es que todos los miembros son de una gran familia, algo así como en una típica mafia italiana, por lo que todos son primos, hermanos, padres y madres, siendo así que todos los nacidos dentro de este círculo, si tienen las aptitudes, pasarán a ser seres de la noche en algún momento de sus vidas. Su poder se centra en poder manejar a los muertos, es decir, la nigromancia, y también contar con un gran poder político y económico. También hemos podido verlo en videojuegos, como en Vampiro la Mascarada Redención, Vampiro la Mascarada Línea Sanguínea o Vampiro la Mascarada Camarillas de Nueva York, donde pasamos a manejar directamente a través de un control a nuestro propio vástago. Pueden ser mejor o peores juegos, pero aún así representan de una manera bastante acertada e imaginativa todo lo que es el mundo de las tinieblas. Pero sin duda, uno de los mejores juegos de vampiros, no solo por historia, sino también por estética que se han producido, es la saga Legacy of Kain Soul River, en donde los clanes de vampiros son parte de un gran círculo que rinde tributo a su rey Caín. Sucede en las tierras de Nosgoth. Este mundo es sostenido por 9 pilares representados por un guardián. Luego de que Caín asesine a 8 de ellos, se da cuenta de que es el 9º. Al no terminar con su propia existencia, condena la vida de Nosgoth a la decadencia y los vampiros rigen todo. Pero no es hasta que Raziel, que comete el pecado de evolucionar antes que su rey, cambiaría todo. Es condenado a una muerte lenta y eterna en las aguas del dios mayor. Luego de 1000 años de tortura, es revivido por este, pero su sed de sangre pasa a ser una sed de almas, convirtiéndose así en un segador, y emprende su viaje para vengarse de quien fuera alguna vez su rey. Lo que nos muestra este juego es que dentro del mundo de los seres de la noche también hay jerarquías, y lo más importante, leyes y condenas. También podemos ver que un vampiro puede morir o pasar a ser algo más, evolucionando según su entorno, ganando habilidades físicas o espirituales, todo sumado a su entorno en decadencia, humanos casi llevados a la extinción, los vampiros abandonando su credo y reinando sus propias tierras. Es una saga de 3 juegos que nos sumerge en un mundo basado en la Edad Media, pero de forma post-apocalíptica, con seres de ultratumba como espectros,
monstruos marinos, vampiros y más, dando una experiencia reconfortante y que todos deberían jugar al menos una vez. Así es como, pasando por creencias paganas, acusaciones, pactos diabólicos o castigos divinos, desde el punto de vista de la ciencia o de la ficción, con obras literarias, teatrales, cinematográficas o variedad de juegos, los vampiros han logrado llegar a ser uno de los íconos del terror y mantener su vara muy alta. Pueden haber buenas o malas adaptaciones, pero sin duda sus mitos y sus leyendas continuarán siendo parte de nuestra cultura durante muchos años más. Quién sabe, quizás una noche recibas una visita inesperada y tu sed de sangre te convierta en uno más de los temidos seres de la noche. Hasta aquí esta emisión. Gracias por acompañarme. Si el contenido de Calle Morgue es de tu agrado, por favor no dudes en darle like, compartirlo y suscribirte. Hasta pronto.